Y recordamos primeramente que nos encontramos dentro de nuestra serie Navidad se la vive en 3 palabras. Y la base bíblica que utilizamos para nuestra serie está en el libro de Gálatas, para que tú la puedas escuchar en esta mañana. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y bajo este precepto, el Señor nos permite traer esta serie que la estamos viendo en 3 momentos, porque decimos que la Navidad se la vive en 3 palabras. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque una vez que se cumplió el tiempo de aquello que estaba profetizado desde el mismo Génesis, tenía que venir el Señor Jesús, nacido de mujer, porque era el Cordero precioso que iba a derramar su sangre maravillosa y preciosa en la cruz del Calvario para redimirnos de pecado. Y lo hizo en el tiempo de la ley, porque solo Jesús podía cumplir la ley. Y gracias a ese infinito amor y misericordia, estamos en el tiempo de la gracia. Ahora, para este segundo tema, vamos a leer dentro de nuestra serie Mateo 1, versículo 20 al 23. Y vamos a leerlo de manera antifonal para poder comprender de manera tal lo que el Señor hoy nos quiere decir. Y dice el versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiero que repitamos esa última parte y le digas a tu hermano: Dios con nosotros. Dígale a su hermano: Dios con nosotros. ¿Quieres saber qué significa Navidad? Dígalo: Dios con nosotros. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Cada día el Señor nos ilustra más respecto a este verdadero significado de lo que es la Navidad. Dios con nosotros. Y pudiéramos agregarle Paracleto, Dios en nosotros. Eso es Navidad, vivirla realmente, no solo mencionarla, no solo hablar de preparativos, sino que sea vivencial todos los santos días del año. Vamos a empezar entonces en esta mañana hablando respecto de esta segunda palabra. Esta segunda palabra, la primera fue gratitud, viviendo con gratitud. Ahora es adoración. La gratitud te lleva a adorar al Señor, viviendo en adoración al Eterno, al que ha hecho posible que tú y yo podamos realmente celebrar de manera tal como lo dice la palabra de Dios, lo que es la Navidad. Y la Navidad, que es la conmemoración de la gran fiesta del amor de Dios. Juan 3:16 se lo conoce como el corazón de la Biblia. Y pudiéramos nosotros hablar que esta celebración es tan grande porque conmemora la manifestación del amor de Dios. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Imagínate esa manifestación de amor. Dios sabía a qué Él enviaba a su Hijo. Como padre, Él sabía que su Hijo no se iba a quedar como niño. Mucha gente sigue adorando a Jesús como un niño, y eso es realmente un error muy grande. Jesús vino en forma de siervo, y para tomar forma de siervo necesitaba nacer de una mujer, pero ese nacimiento no pudo haberse quedado congelado en el tiempo, o esa figura del ser humano a la cual toma forma Jesús debería de quedarse prolongado por la eternidad como un niño.
Por eso es importante acudir al manual de vida por excelencia, acudir a la misma palabra de Dios y encontrar el verdadero significado de la Navidad. Y eso nos lleva a celebrarla de la manera correcta. Tú y yo no adoramos a un niño. ¿Cuántos adoran al niño Jesús? No adoramos a un niño. Nosotros tenemos que adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Adoramos al Señor, al Dios Todopoderoso. Yahweh Sabaoth es su nombre. Y por lo tanto, amados hermanos, es importante conceptualizar y manifestar estos puntos relevantes para conocimiento y crecimiento en la vida de cada uno de nosotros. La Navidad entonces es la conmemoración de la gran fiesta del amor de Dios. En Navidad no se debería de albergar ningún sentimiento de amargura en el corazón de cada ser humano, y es lo que más a veces vemos a nuestro alrededor, esa amargura, tristeza, lo cual desencadena muchas veces en violencia, en maltrato. Vemos que estos momentos en los cuales la gente busca celebrar la Navidad solo lo hace por inercia, mas no por convicción. Porque si realmente queremos hacer honor a la época, si lo queremos ver así, deberíamos entonces tener un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de enfoque. En este día se debería de borrar todos los rencores e indiferencias y comenzar todo de nuevo. Más bien por el contrario, la gente viviendo de manera incorrecta la Navidad lo que hace es sumergirse cada vez más en la depresión, sumergirse más en el resentimiento social y en todo aquello que es negativo, cuando ese no es el fin. Dios no envió a su Hijo una vez que se cumplió el tiempo para amargarle la vida a nadie, sino más bien para que el mundo que estaba esclavo en el pecado ahora sea libre, libre realmente y libre para Cristo, para vivir como Él manda. Quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota que se cuenta de un niño que había recibido muchos hermosos regalos, el cual pidió permiso a sus padres para invitar a su amigo a jugar con él, ya que el otro niño era tan pobre que no tenía la dicha de recibir tantos hermosos juguetes. Cuando su amiguito se volvió para su casa, contento por el feliz día que había vivido, hablando del niño pobre, y por el regalo que su amigo le había hecho, el padre llamó a su hijo y le dijo: pero hijo mío, no te entiendo. No entendía la felicidad en el niño que había recibido del que sí tenía algo que él no tenía. ¿No es Luis el niño que te pegó el otro día en el patio de la escuela? Esa era la pregunta que tenía el padre. Sí, le contesta el niño. Sí, papá, es Luis mismo. Él contestó: pero en la escuela dominical nos han enseñado que en Navidad es cuando Dios nos empezó a mostrar su perdón. Es una enseñanza que a manera de anécdota nos lleva a la reflexión. La manifestación de amor más trascendental que alguien pudiera pedir como evidencia en la historia es el nacimiento de Jesús, porque Jesús venía para poder reconciliarnos con el Padre, porque todo aquel que había venido a este mundo y sigue viniendo a este mundo, nace destituido de la gloria de Dios, nace enemistado de Dios, y por lo tanto solo Jesús podía reconciliarnos con el Padre. ¿Cuántos hemos sido reconciliados con el Padre? ¿Cuántos realmente tenemos la convicción de que ahora ya no estoy enemistado con Dios porque Jesús mora en mí? Y si esa es la Navidad, tengo que comenzar a darme cuenta que la Navidad me lleva a pensar en el perdón. Y esto es el para qué yo estoy hoy recordando la Navidad: para celebrar, para adorar al que vive y reina, al que hace posible que tú y yo podamos celebrar realmente todos los días de nuestras vidas ese nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Fue precisamente en aquel niño llamado Jesús, en una condición realmente paupérrima, porque Jesús no nació en la cama de un hospital con sábanas limpias, con enfermeras ahí al lado. No, Él nació en condiciones muy paupérrimas. No había posada, no había nada para Él.
Todo se cerraba aparentemente las puertas, porque el mensaje de Dios es tan perfecto y maravilloso que quería demostrarle que el rey que llegaba tomó la forma de siervo y lo hizo en toda la expresión, porque Él se humilló de tal manera para traernos realmente vida a cada uno de nosotros. Jesús, que nació en un pesebre, es ahí donde comenzó el Señor a mostrarnos su amor y su perdón a todos los que creemos en el sacrificio perfecto que Jesús hizo. Todo este preámbulo, amados hermanos, es para ponernos en el contexto de que estamos llamados a adorar. Estamos llamados a vivir una adoración al eterno y soberano Dios. Y si vamos a celebrar la Navidad y la vamos a vivir, vivámosla adorando a Dios. Pero no solo un 24, un 25, no solo un mes de diciembre. El cristiano verdadero adora a su Padre en espíritu y en verdad todos los santos días que Él nos dé. Y recuerda que esta transición que un día va a darse de dejar la tierra, de dejar esta vida terrenal para estar en la presencia del Padre, es para seguir adorando y glorificando el nombre de Dios por la eternidad. Todo esto, amados hermanos, vivamos la Navidad en adoración al Eterno. Veamos entonces en este aspecto qué es lo que significa entonces adorar en base a lo que la Navidad representa para cada uno de nosotros. En ello podemos encontrar en los dos versículos iniciales, en este caso el 20 y el 21 de nuestra lectura central, el mensaje que dignifica la adoración a Jesús. Usted tiene que saber por qué adora a Dios. Si usted adora lo que no conoce, es idolatría. Si usted realmente adora lo que conoce, es una verdadera adoración. Y es importante conocer a la luz de la palabra ese mensaje que trae el nacimiento de Jesús y que dignifica esa adoración a Él. Y la adoración viene de su pueblo, Entonces, mantengámonos en estos versículos y podemos ir comprendiendo lo que pasa por la vida de José. José queda descargado de su perplejidad por un mensaje que viene desde el mismo cielo, un mensaje que viene a la vida de él con un propósito. Mientras él pensaba, según el contexto del nacimiento de Jesús en este capítulo 1, mientras él pensaba en esto sin saber qué decisión tomar, ¿cómo voy a salir de este embrollo en el que me encuentro? Porque para el contexto en el cual vivía, la ley judía era muy ortodoxa, extrema, y esto tendría consecuencias mortales para María en este caso. Y José estaba pensando, cavilando, tratando de tomar una decisión correcta. Y en ese momento Dios se digna en instruirle y llevar paz a su conciencia. Dios guía a quienes usan realmente todas sus facultades y la predisposición de pensar razonando y reflexionando correctamente. Este hombre no fue impulsivo, José no fue colérico ni sanguíneo y tomó una decisión y salió corriendo. Este hombre comenzó a utilizar lo que Dios nos da, el razonamiento. Comenzó a razonar. Y en ese proceso de razonamiento, reflexionando correctamente, Dios obra y Dios trae un mensaje para la vida de este hombre. Como en el caso de José, cuando se ha reflexionado lo bastante, cuando se medita y se ha llegado a un punto neutral en nuestras deliberaciones, es cuando Dios te da y te provee a través de su palabra la sabiduría que necesitas, la ayuda que necesitas, y llega como inspiración clara a través de esta revelación de la palabra para nuestro tiempo, para este contexto. No va a llegar de parte de Dios con luces sobrenaturales, ni voces audibles, mensajes fuera del contexto de las Sagradas Escrituras. Si hacemos una analogía en cuestión a la bendición de haber recibido por parte
de Dios para José un mensaje, también para nosotros en tiempos como este puede llegar un mensaje de Dios para cualquier situación adversa ante una decisión que tengamos que tomar. En tal sentido, el tiempo en que Dios nos muestra que es el todo suficiente es aquel en el que estamos convencidos de nuestra total insuficiencia. La insuficiencia para tomar decisiones, para hacer las cosas correctas. Es ahí cuando Dios obra y lo imposible lo hace posible y hay luz para tu camino. Por eso la palabra de Dios se convierte en lumbrera. La palabra de Dios que tú comienzas a alimentarte día a día se convierte en la lumbrera que Dios va a permitir que sea utilizada para la toma de decisiones. Este mensaje fue enviado a José por medio de un ángel del Señor. Llegó un mensaje a este hombre en un momento crucial, en un momento difícil. Por eso hay que conocer el contexto y la realidad de lo que ocurrió en ese momento para tomar verdaderas decisiones. No sabemos hasta qué punto Dios utilizará a sus mensajeros. En este caso estamos hablando de los ángeles, de los mensajeros. ¿Hasta qué punto Dios lo vaya a utilizar para en un momento dado sacar de aprietos a uno de su pueblo? No lo sabemos. Lo que sí estamos seguros, ¿cuál es el rol que cumplen los ángeles? Aunque muchos hoy por hoy niegan de la existencia de estos seres creados por Dios para ministrar. ¿A quiénes? A los que van a heredar salvación. Y dice como referencia Hebreos 1:14 para todos en esta mañana, solo para darle contexto bíblico al ministerio que tienen los ángeles, que dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En ese sentido, amados hermanos, lo que sí podemos dejar claro, y no debe de evocar en ningún momento la idolatría ni la adoración a los ángeles. Hay gente que adora a los ángeles. Creo que hay gente que adora más a los ángeles que a Dios mismo. Y eso es estrategia del enemigo. No podemos llegar a ese punto. Lo que sí vamos a utilizar como información es para ver el rol que cumplía, en este caso, el ángel. Este ángel se le aparece a José en sueños. ¿Qué dice el mensaje? ¿Qué dice el mensaje que Dios envió a José? Primero, este mensaje trae a la vida de José fortalecimiento espiritual. Todo mensaje de parte de Dios que llega a nuestras vidas es para nuestro fortalecimiento, es para nuestra fortaleza espiritualmente hablando. En este mensaje se le anima a José a que siga adelante en su intención de tomar a María por mujer. Ese es el mensaje que Dios trae a este hombre. De entrada se le hace memoria a José. José, en la condición que vivía, era muy pobre. Él era un pobre carpintero, pero se le hace ver cuál era su alta alcurnia, de quién él era descendiente. A veces se nos olvida quién es realmente nuestra familia, cuál es nuestra ascendencia. Y espiritualmente hablando, usted sabe quién es su padre, usted sabe de quién procede ahora, usted sí tiene claro en este mundo, en este momento, quién es su Señor, quién es su padre. En este caso, le dicen a José, José, hijo de David. Ahí está el título davídico, hijo de David. Como si le dijera: ten en cuenta, José, tu estirpe, no eres cualquier persona, eres hijo de David, vienes por un linaje maravilloso. Eres el hijo de David a través del cual se va a trazar la línea del ungido, del Mesías, de Jesús. Por tanto, no temas recibir a María por mujer. Cuando en estos tiempos difíciles, tal vez tú te has encontrado en apuros, te has encontrado en prueba, en adversidad, ¿qué mejor poder realmente
ser esos portadores del mensaje que dignifica la vida de cristianos a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas a veces se sienten derrotados en estos tiempos? Mucha gente se siente derrotado por una enfermedad, por una falta de empleo, se sienten derrotados porque hay alguna crisis emocional, se sienten derrotados porque no salen las cosas como queremos. Pero he ahí el labor que nosotros también como mensajeros de Dios podemos llevar un mensaje a aquel hermano que se siente cabizbajo, meditabundo, que se siente tal vez solo, y poderle hacer ver: no tienen que temer, hijos del Dios viviente, hijos del Padre también de la fe, Abraham. Estamos nosotros aquí para compartir que tú y yo no debemos de olvidarnos de la dignidad de nuestro nuevo nacimiento. Amados hermanos, toda riqueza, todo título, todo lo material comienza y termina en esta tierra. Pero lo eterno en Cristo Jesús no tiene fin. ¿Usted cree eso? Usted y yo debemos de tenerlo claro. En Cristo Jesús, nuestras riquezas, nuestras bendiciones, nuestra herencia es por la eternidad. Llevemos en este tiempo entonces aquel mensaje para compartir con aquellas personas que a nuestro alrededor han sido limitadas por las razones que sean, pero siempre dentro del propósito de Dios, poder animarlos, ser agentes multiplicadores de un mensaje de esperanza. Pero este mensaje, amados hermanos, por un lado tiene fortalecimiento, por otro lado vemos manifestada la esencia de Dios, porque está la benevolencia. Dios es el bien absoluto en todo lo que Él hace. Y este mensaje venía cargado de la benevolencia divina, benevolencia que Dios registra. Se le informa a José acerca del ser santo que su esposa ha concebido. Estas no son palabras cualquiera para digerirlas fácilmente. Si a usted se le hace un poco complejo, imagínese a José en aquel momento. Póngase en los zapatos de José por un momento. Si nuestro medio no es tan machista, porque esta sociedad en el occidente no tiene tanto el tinte de machismo. Imagínense en la cultura oriental y en aquel entonces, saber que aquella mujer que ibas a tomar por esposa estaba encinta, eso era una locura. Y a veces nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona para comprender su reacción. Empatía significa aquello, ponernos los zapatos de la otra persona. Ubíquese un momento en ese contexto, en esa escena. Pero este mensaje traía algo que iba por encima del pensamiento humano y traía benevolencia de parte de Dios. Lo que es engendrado en ella tiene origen divino, tiene ese origen. Y aquí se resaltan dos aspectos importantes en base a ello: que ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ha concebido, no por obra natural, porque nadie le había tocado a María, ningún hombre había tocado a María, pero esto era obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que como agente ejecutivo de la Trina Deidad llevó a cabo la creación del mundo, ahora había producido al Salvador del mundo. Y entendámoslo de la siguiente manera: de acuerdo a lo que se había preparado un cuerpo, porque una vez que se había cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es importante analizar el contexto bíblico, articular todo aquello. Se había prometido cuando dijo: he aquí que vengo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Tenía que venir con un cuerpo, y era el Espíritu Santo que lo había preparado. Es el Hijo de Dios
Jesús, Hijo de Dios, pero al mismo tiempo participa de la sustancia de su madre, hasta el punto que fue llamado el fruto de su vientre. Porque Jesús toma la característica de 100% hombre, 100% Dios. Lucas 1:42, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Usted tal vez ha escuchado, al igual que yo, a lo largo de la vida, historias, fábulas, leyendas, mitos, tantas historias de ficción a través de la pantalla chica, pantalla grande, a través de historias escritas, a través de historias contadas, que de generación en generación han venido transmitiéndose. Y cuánta gente ha querido vender la idea de que han existido personas, como por ejemplo Alejandro el Magno, de que había nacido de un Dios. Según pues obviamente la mitología cuenta acerca de que una mujer había tenido relaciones con un Dios en esa época y había nacido este hombre. Todo eso es falsedad de falsedad absoluta. El único ser humano, porque Jesús representa esa figura, nacido de mujer, es nuestro Señor y Salvador. Fuera de eso no existe posibilidad alguna. Pero este mensaje benevolente no solo nos hace ver la obra del Espíritu Santo de Dios, sino que también qué es lo que iba a hacer. Iba a dar a luz, María iba a dar a luz al Salvador del mundo. Y eso está en el versículo 21 de nuestro texto central. El ángel dice claramente en el versículo 21 su nombre. Y ahí dice bien claro cuando lo explica: y llamará su nombre Jesús. Jesús. Ese aspecto a entender el mensaje de lo que estaba recibiendo José. Este aspecto con la benevolencia, con toda la bondad y la esencia de Dios, pero divinamente expresado por lo que estaba por suceder. Y aquí encontramos algo importante, a más de que fue concebido por la obra del Espíritu Santo, explica lo que significa Jesús. Su nombre, el nombre con el que le habían de llamar, está claramente registrado en este evangelio. Jesús, en hebreo Yeshua. Y a veces lo cantamos, a veces lo repetimos, pero muchas veces sabemos el contenido y el impacto de este nombre. Este nombre tenía trascendencia desde el Antiguo Testamento en la vida de Josué, porque ahí hubo un cambio en la terminación para poder acomodarla a la lengua griega. Eso es básicamente cuando comenzamos a encontrar en el hebreo Yeshua. En Hechos 7:45, por ejemplo, encontramos el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Usted encuentra este término que está hablado en el griego, que es el nombre del hebreo, y cuando usted hace una comparación encuentra en el idioma original que este nombre es el nombre del Salvador. Dice en Hebreos 4:8, y eso como referencia: porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Yeshua es lo que encontramos también como nombre de Josué en el Antiguo Testamento. Cristo, Jesús, es nuestro Josué, es el capitán de nuestra salvación, el sumo sacerdote de nuestra profesión, y en ambas cosas nuestro Salvador es un Josué que viene en lugar de Moisés, que viene en lugar de la ley, y por nosotros viene Jesús, viene por la humanidad. Y si la humanidad le abre el corazón a Jesús y cree en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, automáticamente esa persona deja de estar muerta y pasa a estar viva. Si hablamos de la Navidad en este entonces, hay que realmente encontrar el mensaje divino y en esencia de lo que significa la Navidad.
¿Qué significa la Navidad? Jesús viene a salvarnos. Josué se llamaba, incluso podemos encontrar en el mismo Antiguo Testamento que él tenía otro nombre. Y usted lo conoce, Oseas. Pero Moisés, inspirado por Dios, recibiendo orden de Dios, procede con el cambio del nombre, porque Dios tenía un propósito para la vida de este hombre llamado Josué también. Solo para que recordemos un poco lo que dicen Números 13:16. Y dice lo siguiente: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Al cambiar el nombre Yeshua, que significa Jehová o Yahweh salva, así se insinúa que el Mesías prometido iba a llevar este nombre y sería Dios mismo. Por tanto, Jesús puede salvar completamente a la humanidad. Y usted puede decir, bueno, y todo esto que nos están hablando en esta época de Navidad, ¿qué tiene que ver con adoración? No podemos adorar lo que no conocemos. Vamos a adorar a Dios y vamos a celebrar esta Navidad adorando a Dios y vamos a vivir nuestra vida adorando a Dios, porque tenemos que comprender realmente lo que ocurrió hace aproximadamente 2000 años. 2000 años aproximadamente atrás ocurrió el evento que partió a la historia en dos. Hebreos 7:25, por favor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿A usted esto no le parece una buena noticia? Dígame si a usted no le parece realmente el recordar el tiempo de la Navidad lo que representa su nombre. Jesús, Yeshua, Dios salva. ¿Y de qué lo ha salvado a usted? ¿De qué ha venido a salvar a la humanidad? De la condenación eterna, de la condenación. Por lo tanto, para mi manera de ver, esto no puede limitarse solo a un momento del año. Si hablamos de la representación del nombre y del impacto y de lo que significa y de cómo fue declarado en su momento que se llamaría el Salvador de nuestras vidas, por lo tanto eso debería llevarnos a una adoración permanente y constante todos los días del año, porque en Jesús solo hay salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. ¿Usted puede encontrar salvación en alguien fuera de Jesús? Si el nombre Yeshua significa Yahweh salva, ¿en quién puedo encontrar fuera de Jesús salvación? No hay posibilidad alguna. No existe esa figura. No se deje engañar de estas fábulas de la época, del momento. Recuerde bien que es Jesús y en ningún otro hay salvación. Dice Hechos 4:12 lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Usted lo cree? ¿Usted está aquí? ¿Usted lo cree? Gloria a Dios porque usted lo cree. Entonces viva en adoración. Vivamos esta Navidad adorando al eterno y soberano Dios. Vivamos en esta Navidad y que la Navidad sea un tema de hablarlo todos los días del año, porque recuerdo lo que Dios ha hecho por mí, manifestando su perdón, manifestando su amor a través de Jesús, trajo salvación a mi vida. Pero también podemos encontrar en este aspecto importante de que traería a través de María dar a luz al Salvador del mundo. Por un lado está su nombre, pero también su misión. Y la misión se explica claramente porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquellos a quienes Cristo salva, los salva de sus pecados. ¿Usted es salvo de sus pecados? ¿Usted es salvo de sus pecados? Gloria a Dios por aquello.
Gloria a Dios por aquí. ¿Es digno de celebración eso? ¿Ahí no le gustó? ¿Es digno de celebración que Jesús lo haya salvado de sus pecados? ¿Cómo lo hacemos? Adorando. ¿Qué es la adoración? Reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué Dios le han presentado a usted que lo noto desanimado, cabizbajo? ¿No le han pagado el 13º aún? ¿Será acaso eso? ¿No consiguió el chanchito más grande? ¿No ha comprado todavía ropa nueva? ¿No se ha bajado los kilos que quería bajar hasta Navidad? No sé si estas cosas están por encima realmente de lo que significa comprender que Jesús nos ha salvado de nuestros pecados y de la condenación eterna, y nos salvó de la esclavitud y nos sacó de las tinieblas, pero para que ahora la realeza, la que representa, pueda enunciarle al mundo entero las virtudes de Él. Y mi Cristo no es un niño, mi Cristo no se quedó en un pesebre, mi Cristo no se quedó en pañales, mi Cristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí en este momento. Por eso celebro esta Navidad en adoración al Padre. Por eso no hay nada más maravilloso que sobre todo pensar todos los días del año que el amor de Dios me ha salvado por medio de Jesús. Eso realmente es lo que tú y yo debemos de saber y poder adorarle al eterno y soberano Dios. Al salvarnos del pecado, nos salva de la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Usted lo sabe? ¿O esa parte no le han enseñado? ¿O esa parte usted no la ha leído? Porque el amor de Dios provocó por medio de Jesús que haya salvación para sus hijos, para todo aquel que se arrepiente, para el que cree en Jesús, que lo hace libre del pecado, pero también de la ira de Dios. De esa ira que está por manifestarse en cualquier momento, de esa ira que es inevitable. Y por eso la iglesia de Cristo muy pronto será arrebatada, muy pronto. Ayer le manifestaba al liderazgo de la iglesia de que por ahí andan algunitos ya comercializando y vendiendo la información de cuándo Cristo viene por la iglesia. Que usted no sea víctima ni ahora ni nunca de esos engaños, sino más bien que acuda a la palabra de Dios para que sepa que usted como iglesia va un día a ser arrebatado, va a ser un día tomado por Cristo y llevado a las bodas del Cordero. Pero no sabemos cuándo será. Y mientras eso ocurre, y si ahora nos toca celebrar, sigamos celebrándolo. Porque un día esa manifestación de amor que nos sacó de la condenación, nos ha salvado del pecado, nos ha salvado de la ira de Dios, también nos hace ver claramente de que hemos sido libres de toda maldición segura. En Cristo Jesús las cosas son hechas nuevas. Ya no hay maldición que te persiga, ya no hay maldición sobre tus hombros, porque la bendición de Cristo que te abraza ahora es sobre todos sus hijos. Quienes dejan sus pecados con arrepentimiento y se entregan a Cristo por fe, serán parte de ese pueblo maravilloso que Dios está hablando en su palabra, por el cual Él envió, cumplido el tiempo, a su Hijo, para que nazca de una mujer, y lo hizo en el tiempo de la ley, para demostrarle al mundo que solo Jesús podía salvar al hombre. Este mensaje, amados hermanos, de vivir la Navidad en adoración al Eterno, nos hace ver algo importante, muy importante. Primero, hemos analizado ese mensaje, todo lo que encierra para poder adorar a Dios como Él se merece. Pero también esta adoración tiene que ser fundamentada para que no seamos vanos repetidores y que simplemente por inercia queramos presentarnos delante de Dios y creer que lo que hacemos es adoración. Toda la adoración suya y mía del pueblo de Dios
tiene que estar basada en la palabra de Dios, en este maravilloso compendio de 66 libros que nos registra la riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Y vemos los dos siguientes versículos, versículos 22 y 23, que nos permite comprender que esta adoración tiene que cimentarse en la palabra. El cumplimiento de la Escritura en todo esto nos encierra hoy la oportunidad de ver lo que es la verdadera adoración en su palabra. En este caso, este evangelista, este evangelio, al dirigirse primordialmente a los judíos, observa una circunstancia fundamental con más frecuencia que los otros evangelistas o los otros evangelios, y muestra cómo las profecías del Antiguo Testamento tenían su cumplimiento en el Señor Jesús. Las Escrituras se cumplen. Lo que ocurrió en el Génesis y a través de los distintos libros de historia y las profecías y los salmos traían claramente lo que dice Gálatas 4:4. Cuando se había dado el cumplimiento del tiempo, de lo que había ocurrido en declaración tras declaración de Dios a través de los hombres santos dirigiéndose al pueblo, es lo que ahora este autor, el Evangelio de Mateo, nos hace ver. Se cumplió el nacimiento de Cristo Jesús, que era una promesa y venía con señal. Y la señal dice en Isaías 7:14: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y dígalo conmigo, y llamará su nombre Immanuel. Y llamará su nombre. ¿Qué significa, amados hermanos? Dígale a su hermano que está al lado: Dios está conmigo. Dios está contigo. Adoremos al Señor. Dios está con nosotros. Y por eso, amado hermano, la iglesia tiene una gran responsabilidad de decirle al mundo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo perdiéndose. Porque el que está en el mundo sin Cristo, aquel que torea a Dios, aquel que hace menos a Dios, aquel que le da la espalda a Dios, si no se arrepiente, tendrá la condenación como ganancia, la eterna muerte. Y eso sí es triste. ¿Qué celebración pueden hacer ellos? ¿Qué celebrar puede hacer alguien? ¿Qué celebración si Cristo no está en esa celebración? Por eso usted, si va a tener la oportunidad en esta época de reunir a su familia, no deja a Cristo fuera de su casa, no deja a Cristo fuera de su hogar. Que Cristo no sea un invitado, que Cristo sea la razón de ser de su familia, la razón de ser de ese tiempo. Que celebre a lo grande, dándole la honra, la gloria y el honor a Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es claro que tú y yo tenemos hoy una responsabilidad de enviar un mensaje. Hay un pensamiento que me gustó mucho en estos días y suena muy bonito. Y dice lo siguiente: si Cristo está en tu casa, los vecinos pronto lo sabrán. Me encantó, amados hermanos. ¿A usted le parece eso bonito pensarlo? Si Cristo está en su casa, muy pronto sus vecinos lo sabrán. ¿Por qué será? ¿Usted se ha preguntado? ¿Por qué será? ¿Será acaso que sus vecinos van a ver en ustedes, en igual que en mí, el amor de Dios? ¿Será que el fruto del Espíritu Santo va a ser manifiesto de tal manera que esa población a su alrededor dirá: algo está pasando en esa casa? Y ese algo es que Cristo Jesús es la roca sobre la cual está fundamentada la familia. ¿A usted le gusta ese pensamiento? Dígalo entonces conmigo: si Cristo está en mi casa, mis vecinos pronto lo sabrán. Dígalo conmigo entonces: si Cristo está en mi casa, mis vecinos pronto lo sabrán.
A veces tenemos 20 años de evangélicos, de cristianos, de seguidores de Cristo. Y en el barrio nadie sabe que soy cristiano. En mi trabajo nadie sabe que soy cristiano. ¿Por qué? Porque ¿será acaso que nadie sabe que Cristo está en mi vida? Cuando Cristo llega a la vida de alguien, lo transforma. Lo transforma. Y lo transforma en 180 grados. Tu lenguaje, tus pensamientos, tus hábitos, tu actuar, tus compañías. Cristo Jesús transforma. Y qué mejor ver en realidad que esta Navidad pueda la gente a nuestro alrededor ver que adoramos al que vive y reina. Que en esta Navidad la gente pueda ver claramente a Jesús en nosotros. Regresando a estas palabras del profeta Isaías, ¿qué es lo que nos dice cuando menciona esta señal de que la Virgen concebirá? El profeta estaba animando al pueblo de Dios a esperar en la prometida liberación de la invasión, en ese contexto de Isaías, de Senaquerib. Y hace también que fijen su mirada en el que estaba prometido, en Jesús. Jesús estaba prometido. El Mesías venidero que había de surgir de los judíos. Dice Juan 4:22, palabras del mismo Señor Jesús mencionados a una mujer samaritana. Dice Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y estas palabras son para que reflexionemos todos nosotros. ¿Acaso no es muy acorde a la realidad en estos tiempos? Hay gente que celebra la Navidad y no sabe por qué la celebra. Hay gente que dice que canta a Dios y ni siquiera sabe por qué le canta a Dios. Hay gente que nombra a Dios y ni siquiera sabe quién es Dios. ¿Usted sí sabe quién es Dios? ¿Usted sabe cuál es el nombre del gran yo soy? ¿Usted sabe quién es su Dios? ¿Usted sabe que su Dios no es chiquito? Usted se ha escuchado a la gente cuando dice mi Diosito. Yo digo, bueno, yo tengo un Dios grande. Yo no tengo ningún Diosito. Mi Dios no es ni de palo, ni de yeso. Mi Dios no es una foto. Mi Dios es el creador del universo. Y el creador del universo es el que me habla en esta mañana a través de su palabra y me dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Que llevemos este mensaje a la gente que está perdida y ciegamente vive una celebración. Pero si está sin Cristo, lo único que está celebrando es su muerte. Con Cristo hay vida. Y dice Jesús, nosotros adoramos lo que sabemos. Lo que sabemos. Lo que estaba diciéndole Jesús a esta mujer, ustedes son idólatras. Ustedes son idólatras. Y la idolatría es por ella. Y todo aquello que tenga que ver con eso, Dios lo aborrece. Dios no es impersonal. Dios busca relacionarse con su pueblo. Dios busca llegar a su pueblo y por eso nos deja su palabra para poderle conocer mejor. Nosotros adoramos lo que nos dice, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Gloria a Dios por ello. Y viene por medio de la casa de David. Gloria a Dios. Aquí estaba claramente, amados hermanos, que la adoración tiene que basarse en la palabra. Si vamos a vivir en esta Navidad adorando al Eterno, usted puede comenzar a hacer la diferencia. Usted tiene una Biblia en su casa. Usted la tiene. Alce la mano el que tiene una Biblia en su casa. Pocos hermanos, todos tienen una Biblia en su casa. Muy bien. Alce la mano el que lee esa Biblia que tiene en la casa, ahí en la esquina, detrás de la puerta. Muy bien. ¿Sí? Alce la mano el que la lee todos los días. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, su adoración tiene que ser en la palabra. ¿De qué sirve tener 20 versiones distintas de la Biblia si no las leo? ¿De qué me sirve a mí tener la Biblia en el celular? Porque ahora todo el mundo sacan sí, un poquito de publicidad y dice, aquí está mi Biblia, y la tengo en varias versiones, en varios idiomas, pero nunca entra la Biblia, entras al Facebook. ¿Por qué no busca la Biblia? ¿Por qué no lee la Biblia? Y le estoy hablando a todos en general.
Tenemos que buscar la palabra de Dios para poder adorar a Dios. La adoración tiene que fundamentarse en la palabra. Por eso Jesús hacía ver en referencia que hay gente que adora lo que no sabe. Pero Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, lo que sí sabemos, lo que conocemos. Conozca de Dios. La señal era dada. El Mesías había de nacer de una virgen y así ser manifestado en carne. Vamos a 1 Timoteo 3:16, que dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Al que no le queda claro de que la Navidad no se trata de una imagen de un niño recién nacido, la Navidad se trata de adorar a Dios a través de la palabra, y queda claramente establecido: Dios fue manifestado en carne, Jesús vino nacido de mujer, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a todas las naciones, creído en el mundo. Pero ahora mi Redentor que vive está recibido arriba en gloria a la diestra de Dios Padre. Navidad es adoración, pero en la palabra, en la palabra. Mucha gente hoy sigue discutiendo si el nacimiento tiene un chancho o tiene una vaca, y que si la vaca queda mejor del lado izquierdo, que si el chanchito estaba del otro lado. El desconocimiento que hace un chancho en el nacimiento de un judío no hace nada porque no existía para ellos. Pero la gente pierde tiempo adorando lo que no sabe. Adoran lo que no conocen. ¿Y qué es más importante? ¿Dónde pongo el animalito? ¿En el nacimiento? ¿O realmente rendir mi vida a Cristo Jesús para que la verdadera Navidad sea vivida en mi vida? Amados hermanos y amigos, estos son tiempos de dejar de jugar en la Navidad, o dejar de jugar al cristiano, dejar de perder el tiempo, dejarnos de las banalidades y realmente vivir lo que Dios nos ha mandado a vivir delante de Él, adorándolo en espíritu y en verdad. Adoremos al que vive y reina, adoremos a nuestro Salvador, adoremos a Yeshua, porque Yahweh salva, el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Aunque le duela a quien le tenga que doler en este mundo, Jesús no tiene reemplazo en esta tierra. Él es el único que me lleva a la presencia del Dios Padre. Y usted tiene que comprenderlo y compartirlo, amados hermanos y amigos. La verdad es lo único que prevalece. En esta semana, uno de los pensamientos que más ha comenzado a llegar a través de las redes sociales, y son verdades importantes. ¿Usted prefiere estar unido por una mentira o separado por una verdad? Si la verdad es Cristo y me separa del mundo, gloria a Dios. ¿O no es así? Gloria a Dios por ello. Usted puede pensar de otra manera tal vez y decir es que tenemos que buscar la unidad con el mundo, haciendo lo que el mundo hace, practicando lo que el mundo hace para estar unido con el mundo. No, eso no es lo correcto. Navidad no se trata de mentiras. Navidad se trata de la verdad que nos lleva a la adoración por medio de la palabra, adorar a Jesús. El hebreo Immanuel significa Dios con nosotros, y eso es importante. Nombre misterioso, pero muy precioso, pues indica que Dios se ha encarnado en medio de nosotros para así reconciliar al mundo consigo. Y estas son buenas noticias. Noticias en medio de todas las malas que escuchamos al día a día y de las amenazas que llegan. Mucha gente hoy está realmente asustándose. Se está repitiendo la historia. Volvemos al punto cero con más amenaza. Esta variante Omicron está dando de qué hablar, asustando nuevamente a las naciones, asustando nuevamente a los poderosos en el mundo. Otra vez la humanidad comienza a sentirse llena de incertidumbre. Pero amado hermano, mi Cristo me dice a mí en este día, y te lo dice a ti también,
que la paz de Él sobrepasa todo entendimiento, que la paz que Él nos da como príncipe de paz es la que realmente nos hace ver y vivir una vida distinta. Dios me reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19 lo siguiente: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y dice claramente ahí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Yo quiero que conmigo te centres en la última frase de este versículo. ¿Quién nos encargó? Dígalo conmigo. ¿Nos encargó a quién? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos una gran responsabilidad de compartir esa palabra. Tenemos una gran responsabilidad de decirle al mundo entero que Cristo Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Y si en esta Navidad tú no tienes a Cristo Jesús, en vano estás celebrando. Celebra en verdad, celebra en Cristo Jesús. Celebremos a Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué hermoso, amados hermanos, que por medio de nuestro Señor Jesucristo tengamos paz para con Dios. Gloria a Dios. Disfrutemos, amados hermanos, en este día todo aquello que el Señor ha traído a nuestras vidas. Celebremos la Navidad en 3 palabras y la comenzamos a celebrar con gratitud. Seguimos celebrando en adoración y la tercera y última palabra la conoceremos el 24 de diciembre. Y por eso, amados hermanos, hoy te invito a seguir orando para que muchos más procedan al arrepentimiento, porque los tiempos están acabando. Así como llegó el cumplimiento del tiempo de lo que se había prometido para el mundo, un Salvador, también va a llegar el cumplimiento del tiempo cuando Jesús venga por su iglesia. Y por lo tanto, amados hermanos, preparémonos ya y estemos listos, porque en cualquier momento Cristo Jesús viene por nosotros. Vamos a levantarnos, vamos a cambiar de posición, vamos a darle cuentas a Dios a través de orar en este momento, pidiendo perdón, adorando al Padre y pidiendo que se manifieste su gracia infinita en cada uno de nosotros. Vamos a orar, amados hermanos. Inclinemos nuestros rostros en esta mañana. Inclinemos nuestros rostros. Yo quiero que cierres tus ojos. Lo que impide que adores al Padre tal vez está incrustado en tu propio corazón. Hay amargura, hay dolor, hay tristeza, hay ambiciones, hay deseos pecaminosos. Hay muchas cosas que tal vez están anidadas en tu mente, en tu corazón. Deséchalas. Reconoce con valentía. Reconoce en esta mañana la necesidad de hacer a un lado todo aquello que impide que yo viva celebrando la Navidad en adoración. Por eso, este es un tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Tal vez hemos estado materializando nuestros deseos en el diario vivir. Tal vez hemos estado llevando una vida que a Dios no le agrada. Tal vez hemos estado hablando de una celebración que no es lo que Dios nos dice en su palabra. Vivir en adoración nos evoca comprender el mensaje de Dios y nos anima a fundamentar nuestra adoración en la palabra viva, en la palabra eficaz, en esa palabra que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma hasta partir el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne nuestros pensamientos y la intención de nuestro corazón. Que no seamos como aquella mujer samaritana cuando Jesús le decía: adoran lo que no saben. Que no caigamos en una adoración basada en mentiras, en engaños, en tradiciones, sino que por el contrario adoremos lo que sí sabemos y conocemos, al que vive y reina en nuestras vidas, al que envió cuando se cumplió la ley a su Hijo Jesucristo a este mundo.
a nacer a través de mujer, de esa virgen que Dios escogió para este propósito. Y lo hizo en un tiempo donde todos aquellos era claro que estaban perdidos si no venía Cristo Jesús a cumplir la ley. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre bendito, porque fuera de Cristo Jesús no hay salvación. Que podamos en este tiempo, en este momento, realmente mirar hacia lo más profundo y recibir en este día maravilloso esa oportunidad de celebrar la Navidad en 3 palabras. Comenzamos con la gratitud. Comenzamos con la gratitud, corazones agradecidos por lo que Dios hace en nuestras vidas, por lo que Él es en nuestras vidas. Pero también hoy podemos celebrarle en adoración. Que en esta Navidad Cristo sea más real que nunca en nuestras vidas. Que le reconozcamos en una o en varias de las cualidades que surgen de toda esta profecía cumplida, y que podamos adorar en espíritu y en verdad como Él le desea. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias por todo, mi Dios y mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.